Cuando se habla de cine asiático, automáticamente vienen a la mente imágenes de fantasmas nipones de largos cabellos o de guerreros chinos utilizando su kung fu para volar por las copas de los árboles. La labor que han hecho tanto Japón como China, y en últimas fechas Corea del Sur, para promocionar sus cinematografías es encomiable. Lo cierto es que toda Asia es un hervidero de cine delirante y extravagante, donde en la mayoría de los casos las carencias monetarias son ampliamente suplidas por el ingenio y las ganas de divulgar su folclore. Países como Indonesia, Tailandia y Filipinas tienen un cine que no ha podido darse a conocer en el resto del mundo como debería. Ahora, con la llegada de la masividad a cargo del Internet, es el momento idóneo para que esas películas salgan de la oscuridad y puedan ser apreciadas por el gran público. Las Islas Filipinas son un hervidero de pensamiento mágico debido a que fueron colonizadas por diferentes grupos humanos, cada uno con sus propias leyendas. Para conocer más de cerca a la fauna sobrenatural del archipiélago, lo mejor es consultar la serie titulada Shake, Rattle and Roll, que desde 1984, a lo largo de 14 películas, combina los miedos rurales con los pavores citadinos. Cada largometraje consiste en 3 historias que combinan el horror con la comedia e incluso le permiten a sus realizadores introducir moralejas ecologistas. El mito de Aswang constituye la mayor aportación filipina al panteón de monstruos mundiales. El Aswang es una cruza entre vampiro y hombre lobo, cuyo alimento favorito son los niños y los bebés que están aún en el vientre de su madre, por lo que las mujeres embarazadas deben tener especial cuidado de estas criaturas. El Aswang es el ser mitológico más temido en las Filipinas y ha sido una figura recurrente en el cine fantástico Pinoy. No todas las películas donde aparece el Aswang son tan respetuosas. Las comedias que incluyen elementos fantásticos y terroríficos son una constante en el cine filipino. Su humor poco refinado y sus modestos medios de producción las convierten en un producto difícil de exportar a otros mercados, pero que en su país de origen gozan de una enorme popularidad. Es solo cuando estas comedias imitan a algún famoso personaje extranjero que podemos verlas en este lado del mundo. Tal es el caso de la mítica For Your Height Only, parodia de James Bond, donde el papel principal lo tiene un enano de 90 centímetros llamado Wen Wen, que, al igual que su colega inglés, dispone de un arsenal de ingeniosos artefactos que le permiten vencer a los villanos. Otra importante fuente de inspiración para el cine fantástico filipino han sido las historietas, entre las que destacan las que adaptan los personajes del dibujante Mars Ravelo, llamado el padre del cómic filipino. Ravelo es el autor de superhéroes como Darna y el Capitán Marvel, o la Sirena de Jezebel. De esta última existen varias versiones cinematográficas y una serie de televisión. Otro héroe que pasó de las viñetas a las pantallas es Panday, un humilde herrero que crea una espada mágica con la que enfrenta al malvado hechicero Lizardo. Sus aventuras fueron narradas en 4 largometrajes en la década de los 80, seguidos de una serie de televisión, una serie animada y más recientemente 2 películas con efectos computarizados. Uno de los personajes más insólitos surgidos del cómic filipino es Suma, descendiente del dios maya Kukulkan, que tras ser revivido por una expedición arqueológica, se convertiría en uno de los antihéroes emblemáticos de ese país. Durante los 80, protagonizó un par de películas al lado de Dino, producto del fugaz romance entre Suma y una mujer perdida en la jungla. Su hija Galema también tendría su propia serie de televisión en fechas más recientes. El cine del sureste asiático se caracteriza por reflejar y retratar la rica diversidad de leyendas y mitologías de las tierras del otro lado del mundo. Al ser países con salida al mar o estar rodeados de él, muchas de sus historias tienen que ver con monstruos acuáticos, princesas y hechiceras para las que el agua constituye una barrera infranqueable, ahogados y lógicamente sus fantasmas. La diversidad cultural que poseen es otro ingrediente esencial para poder entender este cine tan extraño como devorable. Y no solo lo es por la parte del folclore. La diversidad social
ha permitido que sus películas tengan un aire de libertad que ya quisieran las industrias cinematográficas de países desarrollados. Quizás sea Tailandia el país que posee la industria fílmica más completa de la zona, pues lo mismo produce cine de acción y comedias costumbristas que cine de arte hecho ex profeso para ganar premios. No obstante, a fines de los 90, la cinematografía tailandesa atravesaba una profunda crisis que fue superada gracias a cintas como Nang Nak, historia de romance sobrenatural que en taquilla superó incluso a Titanic. Nang Nak se basa en una leyenda popular que ha sido llevada varias veces al cine en Tailandia y que hasta la fecha sigue generando todo tipo de homenajes y parodias. La influencia de los espectros nipones en el horror tailandés es evidente en cintas como Están entre nosotros o Nunca estamos solos, que son efectivas pero que no logran superar el modelo del terror japonés. La primera fue tan exitosa que en Estados Unidos se realizó una nueva versión, ubicada en Tokio y dirigida por Masayuki Ochiai. Es justo señalar que también existen cintas de horror tailandesas, donde los ritos locales ocupan un lugar preponderante. En El arte del diablo, una joven mujer recurre a la magia negra para cobrar venganza del hombre que la embarazó. En esta cinta, el budismo le da un toque especial a una historia ya bastante conocida. Otra cinta que es mucho más respetuosa de los relatos tradicionales de fantasmas es Los que no se pueden ver, del director Wisit Sasanatieng, que cuenta la historia de una chica que viaja a la ciudad en busca de su esposo y se hospeda en una mansión misteriosa donde conoce a una serie de personajes que transitan entre la vida y la muerte. Sasanatieng había llamado la atención años antes con su ópera prima, Tears of the Black Tiger. Es un delirante homenaje al western cuya paleta de colores pastel contrasta con la virilidad de los vaqueros clásicos. Esta película demuestra que el romance no conoce fronteras y que los héroes de acción también pueden llorar. La maestría del director para conjugar elementos de la cultura popular tailandesa le permitió a la cinta tener un paso exitoso por los festivales internacionales. Una película de artes marciales mucho más convencional atrajo la atención del público foráneo en 2003, Ong Bak, el nuevo dragón. Convirtió a su protagonista, un hasta entonces desconocido Tony Jaa, en toda una celebridad en su país. El argumento es lo de menos, es la típica historia de venganza que hemos visto en innumerables cintas de acción. Pero Ong Bak destaca por el realismo de sus escenas de pelea. En Ong Bak descubrimos a Tony Jaa, pero es en El Protector donde realmente puede observarse la plenitud del artista con una escena de pelea filmada en una sola toma, en la que el protagonista golpea a más de un centenar de contrincantes a lo largo y alto de un edificio de varios pisos. El trabajo de cámaras es impresionante y aunque sí hubo actores lastimados, la mayoría de las coreografías están magistralmente dirigidas para aparentar más huesos rotos de los que realmente hubo. Prachapinkaew, director de Ong Bak y El Protector, continuaría explotando el género en Chocolate, donde la joven arte marcialista Janine Vismitananda salda las deudas de su madre enferma a puño limpio. Al mismo tiempo, Pinkaew ha desarrollado una interesante carrera como productor que incluye las sorpresivas Born to Fight y Mercury Man. En esta última, las artes marciales se combinan con los superhéroes enmascarados. Garuda representa la incursión del cine tailandés en el terreno de los monstruos gigantes. Partiendo de la leyenda de Garuda, un ave colosal que forma parte de la mitología budista, la película emula las típicas cintas de monstruos estadounidenses al enfrentar a la criatura con las fuerzas armadas, olvidando las raíces japonesas del género y evitando crear una estética propia. Pocos directores pueden presumir de haber creado escuela dentro de este cine asiático. Y más que una escuela, su éxito radica en haber sabido cumplir los deseos de su público, entregando cintas memorables, entretenidas y que incluso se han convertido en clásicos del género. Demos un vistazo a algunos nombres que todo cinéfago debe conocer. Tal vez sus películas sean difíciles de conseguir, pero también ahí radica parte de su encanto,
como en Los tesoros buscados por los piratas de ultramar. El director Achitut Jalil es el responsable de plasmar en la pantalla a una de las criaturas más extrañas del folclore de Indonesia. En Mystics in Bali, una mujer extranjera llega al país deseando aprender sobre la magia local. Esto la lleva a convertirse en un penanggalan, ente formado por la cabeza, la espina dorsal y los órganos de un ser humano. La torpeza del director es suplida con escenas de cabezas voladoras, desmembramientos y mucha magia negra, además de funcionar como un catálogo de brujas y monstruos. Lady Terminator, del mismo director, inicia con la leyenda de la Reina del Mar, una de las más arraigadas en la mitología indonesia. Sin embargo, la historia pronto cambia de dirección para convertirse en una copia de Terminator, hecha con menos recursos y con la frecuentemente desnuda Barbara Ann Constable en el papel de Arnold Schwarzenegger. Combinando acción, ciencia ficción y fantasía, la película es un festín de emoción para los espectadores sin prejuicios. Jalil se despidió del género con Dangerous Seductress, coproducción con Filipinas, que acusa el desgaste de la fórmula que tan buenos resultados le diera en años anteriores. Una vez más, la popular reina malvada aparece para poseer el cuerpo de una mujer occidental con altas dosis de acción, sexo y violencia que se combinan con escenas calcadas de clásicos del terror occidental como Hellraiser y El despertar del diablo. El otro director indispensable del cine popular indonesio es Sisworo Gautamaputra, quien tuvo su mayor éxito con la saga dedicada al héroe nacionalista Jaka Sembung. Or you may call me Jaka Sembong. La primera película de la serie, que se exhibió en México con el título de El Guerrero Mágico, nos presenta una especie de Che Guevara con superpoderes que pelea contra la ocupación holandesa. Hay que recordar que fue solo hasta 1949 que Indonesia obtuvo su independencia. Jaka Sembung es inolvidable gracias a su mezcla de artes marciales y fantasía, lograda con efectos especiales de una ingenuidad conmovedora. Barry Prima, el actor estelar de Jaka Sembung, tendría una larga carrera en Indonesia como héroe de acción a las órdenes de otros directores. Una de sus películas más curiosas es The Devil's Sword, donde Prima interpreta al invencible Mandala, un guerrero que enfrenta 1000 peligros con tal de obtener la espada del mismísimo diablo. La riqueza de la mitología indonesia también puede observarse en su cine de terror, uno de los más populares en aquellas latitudes. Histeria es una antología de horror y misterio que reúne a 5 directores que se inspiran en las costumbres y el folclore de aquel país. Ya tapi kan. Por otro lado, el cine de terror hecho en Indonesia no se mantiene ajeno a las modas foráneas, como puede verse en Kuntilanak Beranak, que adopta el modelo del falso documental para contar la historia de un grupo de jóvenes que visitan una casa embrujada. Gracias a los festivales internacionales, ahora es más fácil para los directores indonesios dar a conocer su trabajo en otras partes del mundo. Tal es el caso de Joko Anwar, quien destacara con su thriller Modus Anomaly, sobre un hombre que despierta en medio del bosque sin saber quién es o cómo llegó ahí, pero que pronto encuentra pistas sobre un asesinato y la desaparición de 2 niños que él supone son sus hijos. Un caso inusual es el de Gareth Edwards, director galés que logró su mayor éxito dirigiendo en Indonesia. The Raid Redemption es una cinta tan vertiginosa como sangrienta, donde las patadas y puñetazos se llevan las palmas. Realizada con medios modestos, el punto fuerte de la cinta son sus coreografías de pelea, escenas que harán las delicias de cualquier aficionado al género. Ya se cocina la secuela, que promete ser aún más divertida.
Estamos con Jorge Grajales, mejor conocido como el rey del otro cine, auténtico conocedor de cinematografías oscuras y conocido por ser curador de maratones de cine de culto. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues el tema de hoy es el cine de fantasía del sudeste asiático. Es un cine que se vuelve muy atractivo. Quiero creer que es porque está realizado con el corazón, con las tripas. ¿Qué es lo que hace que este cine se haya convertido en una figura de culto para los buscadores de cine extraño y cine exótico? Precisamente las características que mencionas. El hecho de que sus componentes sean verdaderamente ajenos a una cultura mayormente occidental es lo que lo hace atractivo. Sus monstruos, sus personajes del folclore responden a elementos que no son comunes, ni siquiera son pensables de encontrar en Occidente, y todos estos elementos que son siempre diferentes es lo que nos atrae, de la misma manera que el mismo cine de horror en general. Por ejemplo, en Camboya, que uno diría, ¿realmente hay cine en Camboya? Y sí, antes de que llegara el Khmer Rojo, empezaron a hacer películas de corte fantástico en donde estaban pobladas por la figura de Leyak, que es una cabeza de mujer voladora con todas las tripas colgándole, que es uno de los personajes más importantes del folclore del sudeste asiático. Tiene diferentes nombres en diferentes países. En Tailandia se le conoce como Krasue, en Indonesia se le conoce como Penanggalang, Leyak en Indonesia, en fin. Vemos que este personaje empieza a aparecer en las primeras películas que se hacen del corte fantástico en todas estas regiones. Y uno de los que más lo ha desarrollado sin duda alguna es Tailandia, que tiene una tradición verdaderamente muy rica de cine fantástico, poblado por todo este tipo de seres. Y que tiene una de las industrias más fuertes de la zona, ¿no? Si mal no estoy. De hecho, es uno de los que tiene una historia más rica, pero hoy día, tanto Indonesia como Malasia tienen una industria cinematográfica muy sana, como decía en un principio, y es por eso que comienzan a adentrarse más de lleno en este cine fantástico. Tailandia empezó a temprana edad, en cuanto a lo cinematográfico se refiere, a abordar todas estas temáticas. Mucho cine de género, incluso el western es un género que se convirtió en algo muy popular. Pero el cine fantástico, popularizado por todos estos personajes propios de su folclore, como por ejemplo el Kraitong, o sea, estos cocodrilos o los hombres cocodrilos, son realmente películas que tienen una historia muy interesante. Desgraciadamente, mucho de este cine tailandés se ha perdido. No existe los materiales originales, y algunos de ellos, películas de los años 60, todavía se pueden llegar a conseguir editadas en VCD, que es un formato que sigue muy en boga en Tailandia. Sin embargo, el material está en condiciones verdaderamente muy deplorables. No tienen tampoco subtítulos para que lo entienda Occidente. Vaya, no hay inglés de por medio, todo está hablado en tailandés, pero el ver tan solo los carteles, el ver las imágenes de estas películas, inmediatamente le atraen a uno, porque precisamente están poblados de estos extraños personajes que uno no se imaginaría que realmente llegaran a existir dentro de un imaginario de lo fantástico. Lo mismo ocurre en toda el área de Asia, pero en el sudeste asiático, incluido la propia India, es muy común encontrar todo este tipo de seres y de personajes que, como ya decía, tienen una tradición bastante longeva, sobre todo el personaje ya descrito del Krasue, como se le conoce en Tailandia. Conforme llega la modernidad a cada una de estas cinematografías, es obvio que también el cine fantástico se va haciendo más refinado, pero no por ello deja de ser menos extraño para Occidente. Oye, actualmente, ¿cómo han incorporado las nuevas tecnologías, sobre todo en cuanto a efectos especiales? Obviamente están utilizando muchos efectos por computadora. ¿Cuál es el resultado de combinar esta tecnología con su folclore? Digamos que los resultados tampoco son tan sofisticados, ¿no? Están a la altura de los estudios, ya no digamos de Hollywood, sino de muchas películas que se realizan en Occidente. De ahí que esta estética un poquito chafa
que así se le consideraría a estas películas en Occidente, porque como no están acostumbrados a ver efectos especiales un tanto cuanto primitivos, sino que la imagen por computadora en el espectador crea una cuestión y una exigencia de realismo. Y estas películas, la verdad, no lo tienen tanto. Por ejemplo, hay una película tailandesa que se llama Phia Phrai Mom, así tal cual en tailandés, que se le conoce ¿Cómo en como castellano? ¿Qué significa? la bruja, el príncipe, la bruja y la sirena. Es una película del 2002 que incorpora todos estos elementos de cine fantástico propios del sudeste asiático en cuanto a estos monstruos del folclore, a hechiceros, a algo que podríamos denominar como magia negra, pero que obviamente ellos no le llaman así, y tiene estos efectos digitales junto con efectos prácticos. Es una tradición, de hecho, que viene y que se origina y se perfecciona en Hong Kong con una serie de películas denominadas así, de magia negra, que produjo los estudios Shaw, por ahí desde los años 60, 70 y sobre todo vino ese boom en los años 80. Y esa manera de hacer ese tipo de cine, ya que los estudios Shaw eran muy influyentes en todo el sudeste asiático, ellos fueron los que llevaron el cine a Indonesia, los que llevaron el cine a Malasia, a Singapur. Entonces muchos cineastas que empezaron a adentrarse al fantástico tomaban muchos de los elementos de los hermanos Shaw, de cómo ellos hacían ese cine fantástico, y de entrada el cine tailandés pues le cayó todo esto también de refilón. Entonces vemos toda esa sofisticación ahí. No hay que olvidar también un componente importante del cine fantástico en el sur de Asia, es las artes marciales. Bueno, ¿no? aquí sí yo discreparía un poco, porque es más que nada un cine de acción que no podríamos catalogar meramente como un cine fantástico. Sin embargo, hay una vertiente de noveletas que se originan en China, en donde los personajes que existen dentro de este mundo de artes marciales realizan proezas sobrehumanas, pero que ellos dan por sentado. Para ellos no les parece tan fantástico como nos podría Fuera de la parecer a realidad. nosotros los occidentales. Es algo extraño para ellos, por ejemplo, el ver superhéroes y decir, bueno, ¿esto por qué? Cuando el público occidental lo asimila de una manera completamente diferente. Lo da como por hecho, por entendido, porque es parte de una cultura popular reciente que se origina en Norteamérica. Sin embargo, todo esto viene de unas tradiciones completamente antiguas que se originan en China y que cada uno de estos países va asimilando y va mezclando. Hay un cierto sincretismo que se va haciendo en todas estas narrativas, y que hay un elemento propio de las artes marciales porque es algo que también ellos practican y que lo ven de manera muy distinta a Occidente. Es como el vampiro que está relacionado siempre con la religión judeocristiana, y que como allá no tienen estos limitantes del cristianismo, pues al vampiro lo conciben de una manera muy diferente. Y de la misma manera nosotros concebimos el cine de artes marciales. Entonces, aunque sí hay un elemento que tiene puntos en contacto con el cine fantástico, hay también un cine de arte marcial puro que ya vendría siendo como otro tipo de género. Es como decir que el fantástico en Occidente se emparenta con el western. Y lo cual hay películas que lo unen, pero son géneros completamente diferentes. Oye, ahorita que mencionabas los superhéroes en Occidente, muchos de estos países del sur de Asia tienen una gran tradición de producción de historieta. Me viene a la mente el caso de Filipinas, que incluso tienen muchas adaptaciones a cine de historietas famosas por allá. No sé si podías comentarnos algunas películas. Sí, de hecho, por ejemplo, en Tailandia hay, hubo un cineasta que empezó a hacer películas basadas en estos personajes japoneses que originalmente venían del cómic, son creados por Shotaro Ishinomori, los Kamen Riders, y los unió con el folclore típico tailandés, con Hanuman, también en forma de un Ultraman gigante. De hecho, hay una película donde hay una especie de entrecruce, un crossover, como les dirían, entre estos dos personajes, y que resulta verdaderamente muy extraño. Creo que Darna, que es la Mujer Maravilla de
Filipinas. Es el personaje más representativo de todo esto. Han hecho películas de Darna desde los años 60 y a la fecha se siguen haciendo, incluso hay series de televisión. Es un personaje muy querido, muy conocido, que podríamos relacionar por tener una especie de símil en nuestro país con el santo. No en el sentido de que las películas parezcan torponas, sino que responden a una necesidad cultural propia de esta sociedad filipina en aquella Y al época. gusto que el pueblo tiene por el personaje, ¿no? Por supuesto. Jorge, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Paracinema. La verdad es que fue un gusto que nos hayas iluminado con tantas sapiencias. Al contrario, Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, nos estamos viendo la próxima semana.